Desde Londres, Inglaterra, llega un mensaje que iluminará tu vida. En la voz del Reverendo Roberto Riojas. A la luz de la palabra. Yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más
abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Alabanzas al Cordero. Solo Cristo satisface la vida del hombre. Solamente en Cristo podemos encontrar verdadera libertad. Gracias, demos gracias al Señor, al Rey de Reyes. Solo Él puede llenar tu vacío, saciar tu sed del alma. Solamente Él puede sanar la herida. Él, el Hijo de Dios, vino a dar su vida para que en Él puedas encontrar verdadero gozo y salvación. Damos gloria y damos honra a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Estamos en este su programa, A la Luz de la Palabra, con un nuevo tema que sabemos que va a ser de gran bendición para su vida, así como nos hemos deleitado con las alabanzas. Ahora yo le pido para que su corazón esté abierto, porque el Señor tiene un mensaje para su vida. Voy a invitarles a que puedan abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 30. Allí donde usted se encuentre con la palabra del Señor. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Interesante el proverbista cuando nos aconseja esta poderosa palabra del Señor. Su trabajo es silencioso, pero lamentablemente, al pasar el tiempo, los resultados son muy nefastos. La carcoma vive en muebles de madera y en vigas. Sus huevos los pone allí donde hay grietas. Y allí esas larvas, amados, comen esa madera y producen efectos tremendos, como muchos techos de muchas casas se han desplomado, se han venido abajo. ¿Por qué? Porque aquellas larvas han producido que esas vigas se debilitaran. Pero hay algo muy importante de esta enseñanza. Cuando lo traemos a lo espiritual, las maderas pulimentadas, que no tienen grietas, las larvas no le pueden hacer daño. Y eso venía a mi corazón cuando lo trasladamos al campo espiritual. La carcoma de la envidia no puede adentrarse en un corazón cuando está sin grietas. Las grietas hacen que se puedan introducir muchas cosas, pero cuando no hay fisura, la presencia del Señor está entronada allí y evitará que toda obra de la carne pueda hacernos daño. Hoy yo quiero hablarles acerca de lo que es la envidia. La envidia es, amados hermanos, un tema que
está en la Biblia, pero es abundante sus versículos. Cuando nosotros preguntamos, ¿y qué es la envidia para nosotros? Es un sentimiento negativo. ¿Cuándo surge? Surge cuando nosotros anhelamos lo que otros tienen. Pueden ser posiciones, pueden ser también cualidades o éxito. Cuando en nosotros no encontramos satisfacción, entonces viene la envidia a querer tomar posesión de cada uno de nosotros. En la envidia no solamente se mueve, amado, en algunas esferas, se mueve en el ámbito familiar, como cuando un padre pone a un hijo por encima de otro, lo exalta y entonces eso hace que el otro hijo pueda comenzar a anidar envidia en su corazón. Por eso no podemos hacer nosotros como padres acepción de personas, no solamente en el ámbito familiar, también puede ser en el ámbito social. Cuando las personas ocupan los primeros lugares, son referentes y entonces vamos nosotros sintiéndonos mal, anhelando lo que otros tienen. En la escuela, por ejemplo, cuando alguien sobresale, ¿y qué pasa? Queremos tener también lo que ellos tienen. O en el ámbito laboral, cuando, por ejemplo, un jefe va a dar ascenso a alguien, entonces envidiamos. ¿Por qué hay ese favoritismo? ¿Por qué hay esa cercanía hacia otras personas y no con nosotros? Todo eso nos hace para que probemos nuestros corazones si hay o no hay envidia. Por eso es importante que hemos leído aquí en el versículo 30 cuando dice, el corazón apacible es vida de la carne. Miren, pero mas la envidia es carcoma de los huesos. Miren, eso es importante, porque en otra versión, como la traducción en lenguaje actual, dice, la envidia te destruye por completo. Cuando hay envidia en nosotros, no hay paz, no hay gozo. No hay, amados hermanos, ese deseo de poder salir hacia adelante porque estamos continuamente pensando en la otra persona. ¿Y qué significa en el original la palabra envidia? En el latín significa mirar con enemistad. Y eso me hacía ver el pasaje cuando David era exaltado por las multitudes, mientras Saúl no miraba con buenos ojos a aquel joven David. ¿Por qué? Porque David contaba con el respaldo ¿de quién? De Dios. David contaba con la presencia del Señor y eso es lo más importante. Aleluya. Amados, Eurípides, siglo V antes de Cristo, él dijo algo muy importante. Dijo, la envidia es la enfermedad más grave que tienen los hombres. Y eso es así. No podemos nosotros dejar que esta obra de la carne se introduzca en nuestras vidas. No, tenemos al Señor para que nos ayude a que tengamos un corazón limpio, un corazón agradable, un corazón que no tenga estorbo para orar, para clamar, para cantar, porque solamente los que son libres pueden entrar a la presencia del Señor. Amados, y la Biblia, empezando en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 4, nos habla de una familia cuyos hermanos eran Caín y Abel. Ellos ofrecieron sacrificio a Dios. Caín era labrador de la tierra. Trajo del cultivo, se le ofreció al Señor, pero la Biblia dice que Jehová no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Luego su hermano Abel, que era pastor, trajo de lo primogénito de aquellas ovejas, de lo más gordo que había, y se lo presentó al Señor. Y la Biblia dice que el Señor miró con agrado, aceptó la ofrenda ¿de quién? De Abel. No en sí era solamente la ofrenda lo que él había dado, sino que miró
el compromiso, la disponibilidad, vio el corazón que traía Abel y eso le agradó al Señor. No es que tú vengas al servicio, a la iglesia solamente, sino con qué corazón venimos a cantar, a exaltar al Dios Todopoderoso, porque Dios mira todo lo que hay dentro de nosotros y eso no le agradó ¿a quién? A Caín. Él vio y se molestó. Sintió rabia, envidia, pero sabe, Dios lo había visto desde lo alto. ¿Cuál fue el resultado? Que se ensañó y su semblante decayó. Qué triste, qué lamentable. En vez de gozarse, en vez de que uno puede estar unido en un mismo espíritu con los hermanos, cuando Dios lo levanta, cuando Dios lo exalta, ¿sabe lo que hizo Caín? Se llenó de rabia y el Señor le dijo, bien claro, el pecado está a la puerta. De ti depende ese deseo. En otras palabras, tú decides. Él advierte, pero en nosotros está que el pecado nos domine o nosotros podamos vencerlo. ¿Qué pasó con Caín? Invitó a su hermano Abel a salir juntos. Y cuando salieron, Caín se levantó en contra de su hermano. Y vemos el primer asesinato registrado en las Sagradas Escrituras. La envidia no soportó que Dios exaltara a su hermano. Debemos entender algo. El corazón debe cuidarse. Sobre toda cosa guardada, debe guardar el corazón. Por eso la envidia. ¿Qué hace la persona que cultiva la envidia? Busca el defecto de la otra persona, busca acusarlo. Y si no encuentra cómo, lo inventa. Pero déjeme decirle, Dios nos va a defender. No podemos nosotros caer en ese juego del enemigo. No, amados hermanos, no estamos para desterrar a nadie. No estamos para poder señalarnos unos a otros. Estamos para trabajar en equipo y entender algo. Somos una comunidad, una familia. Somos un equipo donde todos nosotros que hemos sido lavados con la sangre preciosa del Cordero, cuenta con talentos, con habilidades. Contamos con todos esos dones que Dios nos ha dado a nosotros. Amén. Y nadie es superior a nadie. Pero cuando nos unimos, somos un equipo ganador. Porque el que va delante de nosotros, ¿quién es? Es el Dios Trino al cual nosotros servimos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Todos nosotros no debemos ser como Caín, estar observando y molesto, sino gozándonos. Si hay un hermano que hoy está siendo bendecido en un cargo, apóyelo, gócese, ore por él, qué lindo. Esa es la forma como el Señor quiere que trabajemos. Vienen vidas nuevas, gocémonos. ¿Por qué? Porque el Señor está transformando corazones, trayendo familias. Y eso debe ser como un cuerpo. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando alguien se duele, no dolemos todos. Pero cuando alguien se goza, también nos debemos gozar. Y eso también puede pasar, amados hermanos, cuando alguien tiene un talento. No debemos envidiar. Lo que Dios te ha dado es algo único. Y si usted se da cuenta y mire hacia usted misma, hacia adentro, usted se va a dar cuenta que usted también tiene cosas lindas que Dios ha depositado en su vida. Y quizá usted diga, oh, Dios me ha dado. Quizás no puedo predicar, pero puedo cantar. Quizás no sé cantar, pero tengo el deseo de orar. Me gusta la oración. Paso horas orando. Dios te ha dado eso. O quizás en las relaciones interpersonales, con mujer. Qué importante te gusta estar con las personas, escucharlas atentamente. Eso también se necesita dentro de la iglesia. Quiere decir que nadie tiene todo. Nadie puede decir que yo no necesito de nadie. No, todos nos necesitamos. Todos nosotros debemos darle gracias a Dios por cada hermano que viene a la congregación. Y si usted me está escuchando y tiene algo contra alguien, algún familiar, y siente esa envidia por los logros que ha conseguido algún primo, algún hermano, el Señor también tiene para ti cosas lindas.
Pídele a Dios que arranque de su corazón todos estos sentimientos, cosas como la envidia, los celos, ira, no provienen del Señor. Pero el Dios al cual nosotros servimos es el médico que extirpa todo aquello que arruina al hombre. Porque la envidia arruina la vida del hombre. Porque por eso hay, hermanos, tanto dolor, injusticia, enfrentamiento entre familias. Pero el Señor ha venido a darnos, amados hermanos, la oportunidad de ser verdaderamente libres. ¿Dónde están esas personas que son libres? ¿Dónde está ese pueblo que es libre? A su nombre, gloria, aleluya. Amados hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, usted ve ahí un relato y nos habla acerca del conocido Poncio Pilato. Todos hemos escuchado de Poncio Pilato. Y cuando escuchamos ese nombre, lo relacionamos en aquel momento en el que él se lava las manos. Pero allí hay algo claro. Los líderes religiosos habían entregado al Señor. Y miren, y ahí él mismo lo dice, que por envidia lo habían entregado. Qué interesante. La envidia que había en estos líderes, que eran personas que estudiaban, eran personas que se mostraban de una manera al pueblo. Pero ¿por qué envidiaban al Señor? Porque el Señor, cuando predicaba, toda esa nación había llegado a la popularidad. Sabían quién era Jesús. Multitudes escuchaban. En los milagros eran respaldados de manera poderosa. Entonces a ellos no les gustó eso. Y querían, ¿qué cosa? Que de una u otra manera Jesús muriera. Amados hermanos, de eso se trata. ¿Qué cosa? La envidia. Era la fiesta principal, era la Pascua, la principal fiesta, porque en la Pascua se recordaba que la nación de Israel un día había sido liberada del poder de la esclavitud, del látigo de Egipto. Entonces, amados hermanos, había una costumbre. ¿De cuál era en esa fiesta? Que se liberara a una persona que estaba en la cárcel. ¿Y estaba quién? Barrabás, que era un ladrón. Así lo dicen los evangelios. Y entonces Pilato dice, ¿a quién quiere que libere? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Y qué hizo? ¿Qué dijo la multitud? Barrabás. Barrabás, como hoy en día las personas no quieren escoger al Señor porque les cuesta renunciar al vicio, al pecado, a las cosas malas, al mundo, a lo que antes nos atraía. Pero hermanos, siempre hubo, aunque sea una manada pequeña, que sí escogió al Señor. Y esa manada hoy en la actualidad es la iglesia, es la iglesia, es la iglesia. Su nombre, gloria, aleluya. Entonces, allí cuando vemos que Jesús es entregado, y dice, por envidia lo entrega. La envidia lo cegó. Solamente maquinaban cómo asesinar a Jesús. Que ese sentimiento negativo, amados hermanos, no nos gobierne a nosotros. No, cada uno de nosotros sabemos de dónde Dios nos ha sacado. Y es bueno examinarnos en esta hora si hay envidia. Miren, y la envidia Dios lo prohíbe rotundamente. No podemos ser creyentes que cargan Biblia, que levantan manos y cantan y tienen eso en el corazón. Vamos al libro de Gálatas, en el capítulo 5. Miren lo que nos dice el apóstol Pablo, haciendo referencia a lo que es este sentimiento negativo. Allí en Gálatas, tengan la amabilidad, ahí donde usted también nos esté sintonizando, por favor, abran las Sagradas Escrituras y acompáñenme al libro de Gálatas. En el capítulo 5, en el versículo 19 al 21, nos dice de la siguiente manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os
amonesto, como ya os lo he dicho antes, miren que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí le quiero decir algo. Muchas veces nosotros clasificamos los pecados. Adulterio y lo ponemos por lo alto. Fornicación por lo alto. Pero nosotros tenemos que entender que el Señor a través de Pablo lo está poniendo al mismo nivel. Y miren, la envidia no te permite entrar en el reino de Dios. No lo digo yo, usted lo ha leído. Amados hermanos, ¿por qué? Porque a veces minimizamos celos. No, envidia no pasa nada. Sí que pasa, porque nosotros tenemos que entender como nos dice aquel cántico: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque la envidia, hermano, para poder ser celoso, 3 personas, ¿no? Pero para ser envidioso, solo 2. Usted le envidia a alguien, a su nombre, gloria. Y Dios no quiere que usted esté envidiando, abrazando a un hermano, pero por dentro deseando lo que él tiene. Eso no es posible en las cosas del Señor. En las cosas del Señor, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Denle un aplauso y denle la gloria y denle la honra. Aleluya. Qué importante, porque muchas veces hacemos eso. Le ponemos color al pecado, le ponemos niveles al pecado. Y eso dice, no, es obra de la carne. Quiere decir que nuestra naturaleza está inclinada a hacer esto. Pero cuando llegue el príncipe de paz, cuando llegue el Señor, eso se llama el fruto del Espíritu, porque el Espíritu de Dios nos ayuda a andar en novedad de vida, y ya no practicamos tales cosas, sino que ahora viene el fruto, que es amor, bondad, amados hermanos, y ahí lo tenemos nosotros a poder vivir en las cosas del Señor. Ahí, por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Con tales cosas no hay ley. Qué bueno es haber entendido que la envidia, la rencilla, los celos y la ira se ha puesto a un lado. ¿Por qué? Porque caminamos en novedad de vida. Cada día caminamos por fe en Jesucristo y reflejamos a un mundo en oscuridad lo que es Cristo a través de nuestra conducta. Cuando las personas nos vean a nosotros allá afuera en el trabajo o en cualquier lugar, en la universidad donde usted se encuentre, usted refleja el amor del Señor y le dicen, usted es diferente, no actúa como nosotros, no actúa de una manera sin respeto, sin honestidad. No, es que en nosotros alumbra la luz de Jesucristo. A su nombre, gloria, aleluya. Qué importante. Miren el libro de Marcos también. En el capítulo 7 nos habla de la condición del corazón del ser humano. Por favor, allí en el versículo 22, Marcos 7, miren lo que nos dice. Pero vamos entonces para entenderlo mejor desde el 21. Miren, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Miren, en paralelo lo que hemos estado hablando en Gálatas, pero sigue diciendo algo aquí, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades, ¿de dónde salen? De aquí adentro, del corazón del hombre. Y sabe lo que termina ahí diciendo, y contaminan al hombre. Quiere decir que mientras hay esas cosas arraigadas en nosotros, estamos contaminados. Y uno dice, pero qué pesadez, no puedo orar, es que no siento, no sé qué me está pasando, no puedo mirar a los ojos al hermano, a tal persona. Es que dentro no está el vaso limpio. Cuando el vaso por dentro está limpio,
limpio, entonces lo de afuera también estará limpio. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Señor lo que quiere hacer es limpiar primero lo de adentro del vaso y del plato, para que después lo de fuera también esté limpio, para que tu alabanza suba, para que tu adoración suba a la misma presencia del Señor y Él lo reciba. Y Él puede decir: mi hijo me está alabando, mi hijo me está adorando. Oh, que se siente algo especial. ¿Por qué? Aleluya. Porque el Señor sabe nuestra condición. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En los íntegros. ¿Y cuántos íntegros hay aquí en esta hora? Aleluya. Qué bueno es nuestro Dios. Que el Señor se pueda agradar de esa alabanza, amados hermanos. Pero miren, uno medita y la envidia. ¿Por qué llega la envidia a nuestras vidas? No sé si usted lo ha experimentado en alguna oportunidad. En las jornadas de su vida, quizá anterior, antes de convertirse al Señor. Uno de ellos es la insatisfacción. No me siento satisfecho. No me complace lo que yo tengo. No me miro a mí y lo que está alrededor mío, sino que miro y me proyecto hacia afuera. Insatisfacción. Quiero tener lo que otros tienen. También está la ingratitud. En vez de darle gracias a Dios por lo que tengo, estoy molesto por lo que otros tienen. Estoy cegado, estoy ciego. No veo que Dios me hizo de una manera y Él no se ha equivocado. Y si me ha dado lo que yo tengo hoy, Él sabrá por qué. Porque si me da más cosas, quizá me daño. ¿Por qué? ¿Quién conoce el corazón del hombre? Yo, Jehová. Oh, aleluya. Nosotros no nos conocemos. A veces nos da el Señor un buen trabajo, ya nos subimos. O el Señor nos bendice, ya nos olvidamos de Él. Mejor que Él haga lo que Él quiera con nosotros, que marque el camino, que marque el surco y vayamos nosotros detrás de las pisadas del Señor. Estas bendiciones nos alcanzarán. No tenemos que ir delante, sino detrás de aquel que nos bendice. A su nombre, gloria. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Aleluya. Deberíamos hacer una anatomía, una radiografía de lo que hay en nosotros. Porque a veces con la palabra nos estamos confrontando. Santo. Y usted dice: ¿y yo qué pensé que no era así? Y si tantos años en la iglesia y todavía soy celoso. No solamente el celo a la esposa, sino celoso porque todos están hablando con mi hermano y conmigo no. Porque siempre a mi hermano lo invitan aquí, a mí no. Celos, se irrita, ira, envidia, obra de la carne, y con Biblia y hasta con cargo en la iglesia. Por eso nosotros, y siempre me acuerdo de esta palabra en el Salmo 139, examíname. Le está invitando David a que Dios lo examine, porque si nosotros mismos nos examinamos, no vamos a encontrar nada. Todo está bien, pero cuando el Señor nos examina con amor y dulzura, nos dice: tienes que cambiar en esta área. ¿Por qué? Porque yo te quiero formar. Oh, gloria a Dios. Como decía Pablo a los Gálatas: dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y de eso se trata. El Señor sigue trabajando, sigue trabajando, sigue trabajando. ¿Por qué? Porque todavía hay áreas que debemos entregarlas. Oh, gloria, gloria, gloria. Puede alabar con libertad, puede adorar y puede exaltar y puede darle todo reconocimiento a aquel que lo salvó. Y lo salvó para ser de bendición. Lo salvó para ser, hermano, un canal de bendición. No solo para su familia, para muchas vidas. Ese es el poder de Dios. Dios todavía no le ha mostrado lo que va a hacer. Cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Denle un aplauso fuerte. Denle la gloria. Aleluya. Qué lindo. Dios no hace las cosas de una manera mediocre. La palabra mediocre hasta la mitad. No, Dios te ha salvado porque tiene planes, propósitos con cada uno de nosotros. Miren, nosotros entonces, cuando dejamos que la envidia nos domine, 1, existe insatisfacción. 2, ingratitud. Y 3, comparación. Te estás comparando con alguien. Ahí tú te das cuenta. Él tiene esto y yo no tengo. Pero él...
No te compares. Eres único. Mío eres tú. Te puse nombre. Deshice como nubes tus rebeliones, como niebla tus pecados. Amados hermanos, ¿qué necesita usted más? Que su nombre esté escrito en el libro de la vida del Cordero. Más bien el que debe estar y está muy molesto es Satanás, que el Señor lo reprenda. Porque él sí que le envidia, porque un día él estuvo en el tercer cielo. Él un día estuvo con el Señor, contempló su gloria y ahora usted, la iglesia, va a ocupar ese lugar arriba. Por eso que Él a toda costa va a querer que un día usted sucumbe, que un día usted pueda rendirse. Pero sabe, con esta palabra poderosa y sus promesas más de 5,000, me dicen, Jehová, dígalo, es poderoso para guardaros sin caída. Si yo me mantengo orando, leyendo la palabra, el enemigo nunca tendrá parte ni suerte conmigo, con usted, quiero decir con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos protegidos. A su nombre, gloria, aleluya. Amados, debemos nosotros aprender esta lección, esta enseñanza. Y aún Primera de Pedro nos habla, vamos a Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1. Miren lo que nos dice el apóstol Pedro, que en su momento fue un hombre muy impulsivo, pero que fue aprendiendo, porque así es el Señor con cada uno de nosotros. Nos va enseñando a través de los errores que cometemos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 nos dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, difamaciones. El apóstol nos aconseja, miren, esta palabra nos está diciendo que el evangelio no es teoría, es práctica. Renunciar al pecado es lo que Dios está esperando de nosotros. Esta palabra desechar significa rechazar la idea de quitarse la ropa sucia. En otras palabras, cuando Pablo habla a la iglesia de Efesios, despojaos pues del viejo hombre viciado, que está viciado de pecado, y que se vista del hombre nuevo. Eso es lo que nos está diciendo. Si hay envidia, no puedes ponerte ropaje de creyente, no puedes caminar con Biblia como si nada hubiera pasado. No, hay que arrancarlo y vístete de la armadura de Dios, vístete como soldado del Señor, con un corazón nuevo, con un corazón recto. A su nombre sea la gloria, aleluya. Es importante, amados hermanos, esto es asunto del corazón. Y la pregunta es, ¿estamos envidiando a alguien? Usted que me escucha, ahí donde se encuentre, este sentimiento negativo ha logrado apoderarse de usted. El proverbista en el Proverbio 27:4 dice, ¿quién puede sostenerse delante de la envidia? ¿Quién puede sostenerse? Una leyenda en el siglo V después de Cristo nos dice de la siguiente manera: Satanás había enviado a sus demonios inexpertos a que pudiesen tentar a un creyente fiel. Pasado el tiempo, le pusieron muchas tentaciones, pero el creyente fiel no cedió ni un milímetro. Regresaron estos demonios inexpertos donde Satanás y se sintieron fracasados, que no lo habían logrado. Entonces Satanás le dijo, vamos a cambiar de estrategia. Y le dijo, vayan y díganle un mensaje al creyente maduro. Díganle que su hermano ha sido promovido como líder principal en la iglesia. Y fueron y le dieron el mensaje. ¿Y cuál fue el resultado? Que aquel hombre que había soportado las tentaciones se puso envidioso. Y eso es lo que decía Satanás en esta leyenda. Si queremos que los creyentes fieles comiencen a menguar en su fe, tenemos una herramienta que es la envidia. Amados hermanos, y es eso lo que se puede palpar. No envidiemos entre nosotros. Debemos
decirle al Señor que vele lo que hay en nuestros corazones. Me encanta aquel pasaje, miren, porque hay versículos, ejemplos. El mismo Pedro, después que está con el Señor compartiendo, después de haber comido a orillas de la playa, le pregunta al Señor 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y 3 veces le contesta, sí, te amo, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y después que está caminando Pedro con Jesús, ve que Juan lo sigue atrás y le dice, ¿y qué de ti? ¿Qué de este primero? ¿Qué de este? Y Jesús le dice, ¿y qué a ti? Y en otra versión dice, ¿y qué te importa? Miren, amados hermanos, ahí Pedro estaba yendo con Jesús y ve a Juan y dice, ¿y él por qué viene? ¿Qué de ti? Si yo quiero bendecir a otro, sigue poniendo la mirada en mí, sigue tras mí. Si yo quiero que Él sea un instrumento mío poderoso, tú sigues sirviéndome a mí. Eso es lo que nos está diciendo a nosotros, no nos llenemos de envidia. Tú sigue al Señor, pon los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si Dios va levantando a otro, el Señor te tiene también en cuenta a ti, y eso es lo más importante. No importa que Dios use a uno u otro. Gloria a Dios si Dios levanta más hombres. ¿Por qué? Si Dios está levantando en estos tiempos más hombres, es porque el enemigo común se llama Satanás. Que el Señor lo reprende en esta hora. Den un aplauso a Cristo, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria. Aleluya. Oh, gloria. Pero lo aplauden a Él más. Sígueme a mí. Eso es, amados hermanos, lo que nosotros debemos entender. El mismo Asaf en el Salmo 73, el hombre que compuso 12 salmos, llega un momento en que dice, tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia. Él mismo decía, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis manos en inocencia, en vano. No es en vano. Hasta él mismo se llenó de envidia. No sufren como nosotros. Estaba en el templo y estaba envidiando. Pero un día entró de corazón y entendió, el Señor le mostró el final de aquellas personas que están en la arena, no tienen nada sólido. Quizá usted no tenga muchas cosas materiales, pero sus pisadas están sólidas. Porque usted sabe que el Señor le da la fortaleza para seguir adelante. Hoy, antes de culminar, te quiero dar unos consejos. Primero, examinemos nuestros corazones como estamos. No siga adelante si todavía hay algo contra alguien. Examínanos, Señor. Pero también examinémonos nosotros. No ocultemos lo que hay. Evita compararte con otros. Sé feliz con lo que tienes. Dios te ha hecho único. Tienes todo lo que Dios quiere que tengas. Y si anhelas otras cosas, en su momento Dios te la dará si a Él le place. Deja competir con otros. Deja de ver a los que están a tu lado como rivales. Trabaja en equipo con los demás. Únete. Trabajemos como comunidad. Unámonos. Ahí donde tú estás congregando, tus talentos y dones son muy importantes. Únelo con otros hermanos en Cristo y seamos esa iglesia poderosa. Unidos vamos a vencer. Unidos. Pero hoy tenemos que decirle al Señor, si es que hay envidia, que lo arranque. Quiero amar a Dios. Usted tiene que decirle, quiero amarte y quiero servirte con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. Rechazo toda envidia, todo celo. El que me va a llevar adelante es el Señor. Ahí donde usted se encuentra, que la presencia del Dios Trino inunde
su vida trayendo paz, sosiego. Su vida no gira en lo que los demás hagan. Su vida debe girar en lo que Dios está haciendo con usted. Puesto los ojos en Jesús, el autor, consumador de la fe. Ya no lidies más. Deja que el Señor te ayude y limpie tu corazón. Y permíteme orar en este momento para que Dios haga una obra maravillosa en ti. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu inmensa bondad, misericordia. Gracias por haber permitido que esta tu palabra pueda llegar a los corazones. Gracias, Dios mío. Tú quieres que te sirvamos con honestidad, con transparencia y santidad. Nuestros corazones, tú sabes cómo están. Pon tu mano y limpia cada área que no te agrada. Queremos presentarnos delante de ti como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse. Llega, Señor, aquel corazón que se está quebrantando, aquella vida que está confesando que dentro hay envidia. Arráncalo, arranca, Dios mío, y obra de manera especial. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Que Dios les bendiga ahí donde usted se encuentre. Gracias por estar con nosotros en este su programa, A la Luz de la Palabra. Y les esperamos en el próximo programa. Que Dios continúe bendiciendo su vida, su hogar y todo, aleluya, lo que usted tiene. Amén. Yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré su espíritu me santificaré. Sin santidad nadie verá al Señor.
oscuridad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré, pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de él. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Desde Londres, Inglaterra, llega un mensaje que iluminará tu vida. En la voz del Reverendo Roberto Riojas. A la luz de la palabra.